Hola a todos, amantes del terror. Les traigo dos historias que harán que piensen dos veces antes de conducir por esas solitarias carreteras. En la primera historia, conocerán la aterradora leyenda del camión fantasma de la Ruta 66, una aparición que persigue a los conductores en su interminable búsqueda de venganza. Y en la segunda historia, descubrirán el oscuro misterio de la carga maldita, una carga que nadie en su sano juicio querría transportar. Si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Así no te perderás ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Comencemos. La Ruta 66, conocida como la Carretera Madre, ha sido testigo de incontables historias a lo largo de los años. Pero hay una en particular que los camioneros más veteranos no se atreven a contar, una historia que se susurra en voz baja en los bares de carretera y que ha dejado cicatrices profundas en quienes la han vivido, la leyenda del camión fantasma. Era una noche sin luna, una de esas noches en las que la oscuridad parece envolverlo todo, ahogando cualquier rastro de luz. Jim Parker, un camionero con más de 20 años de experiencia, estaba haciendo su recorrido habitual por la Ruta 66, transportando un cargamento de suministros desde California hasta Oklahoma. Había pasado incontables noches en la carretera, enfrentando tormentas, nevadas y todo tipo de peligros, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. A medida que avanzaba por el tramo más desolado de la ruta, un área conocida por sus largos kilómetros de desierto y pueblos abandonados, Jim comenzó a sentirse inquieto. No era un hombre dado a supersticiones, pero esa noche había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. El rugido del motor de su camión y el susurro del viento eran los únicos sonidos que lo acompañaban, pero de repente, un eco distante lo hizo enderezarse en su asiento. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Había estado conduciendo durante horas sin descanso, y el cansancio comenzaba a hacer estragos. Sin embargo, el ruido se hizo más fuerte, más nítido, un rugido bajo y profundo, como el de un motor, pero mucho más potente, casi inhumano. Jim miró por el retrovisor, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. En la distancia, emergiendo de la oscuridad, se acercaba un camión negro, sin luces, sin señales de vida. Era enorme, más grande que cualquier camión que Jim hubiera visto antes, y se movía con una velocidad aterradora, como si flotara sobre el asfalto en lugar de rodar. Jim, desconcertado, disminuyó la velocidad para dejar que el vehículo lo adelantara, pero el camión negro seguía detrás de él, acercándose cada vez más. Jim sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de camión era ese? ¿Por qué no tenía luces? Decidió acelerar, esperando perderlo, pero el camión negro hizo lo mismo, manteniendo la distancia entre ellos. El rugido de su motor era ahora ensordecedor, llenando el aire con una vibración que parecía resonar en el pecho de Jim. El terror comenzó a apoderarse de él. Aceleró hasta que el velocímetro marcó su límite, pero el camión negro seguía allí, implacable. Jim se dio cuenta de que no era un camión normal. Había algo maligno en su presencia, algo que desafiaba toda lógica. De repente, el camión negro cambió de posición, moviéndose hasta quedar al lado de Jim, emparejándose con él. Jim, con el pulso desbocado, giró la cabeza para mirar a su izquierda, y lo que vio lo dejó helado. La cabina del camión negro estaba vacía, completamente desprovista de un conductor. El volante giraba por sí solo, y en el asiento, una sombra amorfa parecía observarlo, sus ojos brillando con un fuego infernal. Jim gritó, un sonido que fue tragado por el rugido del motor del camión fantasma. El terror lo paralizó por un instante, pero luego reaccionó, girando bruscamente el volante para alejarse de la monstruosidad que lo acechaba. Sin embargo, el camión negro lo siguió, empujándolo hacia el borde de la carretera, como si intentara sacarlo del camino. Jim luchó por mantener el control, pero cada vez que lo intentaba, el camión negro volvía a empujarlo, más fuerte, más decidido. La carretera comenzó a serpentear, y en la oscuridad, Jim vio lo que había estado temiendo, un precipicio se abría a su derecha, una caída mortal que terminaría con su vida en un instante. El camión negro lo empujaba hacia ese abismo, inexorable, mientras el rugido de su motor se transformaba en un aullido de triunfo. Jim, desesperado, decidió que no tenía otra opción. Pisó el freno con todas sus fuerzas, girando el volante hacia el lado opuesto, y su camión derrapó peligrosamente, saliéndose de la carretera.
El camión negro pasó de largo, desvaneciéndose en la noche sin dejar rastro. Jim luchó por recuperar el control. Su camión se detuvo al borde del precipicio, apenas a unos metros de caer. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Jim. Había sobrevivido, pero el horror de lo que acababa de vivir lo dejó temblando. Miró a su alrededor, esperando ver algún signo del camión negro, pero no había nada, solo la oscuridad y el vacío del desierto. Jim salió del camión, necesitando aire fresco para calmar sus nervios. Caminó hasta el borde del precipicio, mirando hacia abajo, y sintió un vértigo que casi lo hizo caer. Si hubiera reaccionado un segundo más tarde, habría caído al abismo, su camión aplastado contra las rocas, y su cuerpo destrozado. De repente, algo en el suelo llamó su atención. Entre las piedras y la arena, había un objeto que no debería estar allí, una vieja matrícula de camión, oxidada y cubierta de polvo. Jim la recogió, limpiando la suciedad con sus dedos temblorosos, y vio que los números y letras apenas eran legibles. Pero lo que pudo leer lo hizo sentir un frío más profundo que el del viento nocturno. La matrícula pertenecía a un camión que había desaparecido en esa misma carretera hacía más de 30 años, en un accidente en el que el conductor murió después de caer por el precipicio. Se decía que el hombre era un contrabandista, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger su carga. Cuando la policía encontró los restos del camión, la carga había desaparecido, y el cuerpo del conductor nunca fue recuperado. Jim soltó la matrícula como si quemara, retrocediendo en pánico. No había duda, el camión negro, el camión fantasma, no era solo una leyenda. Era real, una aparición maldita que acechaba a los conductores en las noches más oscuras, buscando víctimas para saciar su sed de venganza. Esa fue la última vez que Jim condujo por la Ruta 66. Dejó su trabajo poco después, incapaz de olvidar lo que había vivido. Años más tarde, cuando otros camioneros le preguntaban por qué había dejado de conducir, él simplemente sonreía con tristeza y les decía que la carretera tenía sus propios demonios, y que algunos encuentros te cambian para siempre. Pero la leyenda del camión fantasma siguió viva, y cada vez que un camionero desaparecía misteriosamente en la Ruta 66, aquellos que conocían la historia sabían lo que había ocurrido. Sabían que el camión fantasma había vuelto a cazar, reclamando otra alma en su interminable viaje por la eternidad. En las vastas carreteras que cruzan el corazón de México, existen innumerables historias de terror, pero pocas son tan perturbadoras como la que rodea una misteriosa carga conocida como la carga maldita. Esta es una historia que se cuenta en voz baja en las paradas de camiones, una advertencia para aquellos que, desesperados por dinero, aceptan trabajo sin hacer preguntas. José Luis, un camionero experimentado, se encontraba en un momento difícil. Las deudas se acumulaban, y el trabajo escaseaba. Una noche, mientras tomaba un café en un destartalado restaurante de carretera, un hombre extraño se le acercó. Era un tipo alto y delgado, con una piel pálida que parecía no haber visto la luz del sol en años, y unos ojos que destilaban una frialdad inhumana. Se presentó como el señor Robles y le ofreció un trabajo. Debía transportar un contenedor desde una bodega en un pequeño pueblo hasta un puerto en Veracruz. La paga era exorbitante, mucho más de lo que cualquier otro trabajo le había ofrecido. José Luis, a pesar de sentirse incómodo por la actitud del hombre, aceptó sin dudar. El único requisito, según el señor Robles, era que no debía abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. José Luis, necesitando el dinero, aceptó el encargo sin hacer preguntas. Al día siguiente, llegó al lugar acordado y encontró el contenedor, un viejo y oxidado armazón de metal, con candados gruesos y cadenas que parecían haber sido colocadas para evitar que algo saliera, más que para impedir que alguien entrara. El viaje comenzó sin incidentes. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera, José Luis notó algo extraño. Cada cierto tiempo, sentía un ligero temblor que recorría el camión, como si algo se moviera dentro del contenedor. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo a la mala condición del contenedor o a un bache en la carretera. Pero el movimiento se hizo más frecuente y más fuerte a medida que caía la noche. La inquietud comenzó a apoderarse de él. Trató de distraerse con la radio, pero todas las emisoras estaban cubiertas por un ruido estático, interrumpido ocasionalmente por susurros en un idioma que no podía entender. El miedo se apoderó de él cuando, en el espejo retrovisor, vio una figura de pie sobre el contenedor. Era una silueta oscura, sin rasgos visibles, que lo observaba fijamente.
José Luis frenó bruscamente y se bajó del camión, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Sin embargo, cuando llegó a la parte trasera del camión, la figura había desaparecido. Temblando, inspeccionó el contenedor, pero no vio nada fuera de lo común, salvo que uno de los candados estaba suelto, como si alguien hubiera intentado abrirlo desde dentro. Recordando las palabras del señor Robles, decidió no indagar más y volvió al volante, intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación. El viaje continuó, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. En más de una ocasión, vio la misma figura en los espejos, siempre sobre el contenedor, siempre inmóvil, hasta que desaparecía en un parpadeo. La paranoia comenzó a devorarlo, y la distancia hasta el puerto parecía alargarse interminablemente. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables de tensión, llegó a una gasolinera en medio de la nada. Decidió detenerse, más por necesidad de calmar sus nervios que por otra cosa. Mientras llenaba el tanque, un anciano que trabajaba en la estación se le acercó. Era un hombre encorvado, de cabello blanco y mirada cansada, pero había algo en sus ojos que reflejaba una sabiduría antigua, como si hubiera visto demasiado en su vida. El anciano miró el contenedor con una expresión de horror mal disimulado. ¿Qué llevas ahí, muchacho?, preguntó con voz temblorosa. José Luis, sin saber muy bien por qué, sintió la necesidad de contarle lo que había estado ocurriendo. Cuando terminó de relatar su experiencia, el anciano lo miró con gravedad. «Has sido engañado», dijo el anciano en un susurro. «Ese contenedor no es cualquier carga. Está maldito. Cualquier cosa que esté ahí dentro no pertenece a este mundo. Muchos han intentado llevarlo al puerto, pero ninguno ha llegado con vida». José Luis sintió un nudo en el estómago. El anciano le explicó que había oído historias de camioneros que aceptaban transportar ese contenedor a cambio de una gran suma de dinero, pero que nunca llegaban a su destino. Se decía que el contenedor estaba poseído, que contenía algo tan oscuro y maligno que su mera presencia corrompía a quienes lo tocaban. Algunos decían que dentro había un antiguo espíritu atrapado, otros que era un portal hacia otro mundo, uno de pesadilla. El terror se apoderó de José Luis, pero sabía que no podía abandonar el trabajo. Necesitaba el dinero, pero más que eso, sentía que algo lo estaba obligando a seguir adelante, una fuerza que no podía comprender. Agradeció al anciano, temblando, regresó al camión. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de opresión se hacía más fuerte. Las sombras parecían alargarse y moverse por su cuenta, y los susurros en la radio eran ahora gritos de dolor y desesperación. La figura en el contenedor se hacía más visible, hasta que finalmente, cuando estaba a punto de perder la cordura, ocurrió lo impensable. El contenedor comenzó a vibrar violentamente, y los candados y las cadenas que lo sellaban se rompieron como si fueran de papel. José Luis no pudo resistir la tentación y miró por el espejo retrovisor. La puerta del contenedor se abrió de par en par, revelando un abismo negro, un vacío que parecía absorber la luz misma. De ese vacío emergió una figura retorcida, una criatura formada de oscuridad pura, con ojos rojos que brillaban como brasas. José Luis gritó y pisó el acelerador, intentando huir de aquella abominación, pero el camión comenzó a perder el control. La criatura se arrastró por la carretera, acercándose cada vez más a la cabina. José Luis sentía su presencia detrás de él, podía escuchar su respiración pesada, como un animal hambriento. En un acto desesperado, giró bruscamente el volante, haciendo que el camión se volcara en medio de la carretera. El mundo dio vueltas y el sonido del metal destrozándose llenó el aire. José Luis quedó atrapado en su asiento, la cabeza le daba vueltas y la oscuridad lo envolvía. Antes de perder la conciencia, vio cómo la criatura se acercaba lentamente hacia él, extendiendo una mano hecha de sombras. Al día siguiente, la policía encontró el camión destrozado. No había rastro de José Luis, y el contenedor estaba vacío. Solo quedaba la cabina, aplastada y cubierta de marcas que no parecían de este mundo, como si algo gigantesco la hubiera rasgado con garras. La policía, incapaz de explicar lo ocurrido, cerró el caso como un accidente más en la carretera. Pero los camioneros que pasaban por esa ruta sabían la verdad. Había algo oscuro en esas carreteras, algo que acechaba a los incautos que aceptaban la carga maldita. Y sabían que, mientras esa carga continuara cambiando de manos, su maldición seguiría reclamando nuevas víctimas, atrapando sus almas en un destino peor que la muerte misma.